están? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Bien, dispuestos a seguir adelante con nuestra clase de mediciones y magnitudes. Estábamos aprendiendo a medir. ¿Por qué me interesa rescatar esto de la necesidad de aprender a medir? ¿Por qué es importante aprender a medir? Imaginen ustedes que la mamá de ustedes les diga, bueno, mira, vamos a ir andar al almacén y tráeme azúcar. ¿Cuánto te traigo, mami? Y más o menos, tráeme. Está bueno, ¿sí? Vamos a suponer que les diga, bueno, trae una botella de gaseosa. ¿Y cuánto traigo de gaseosa? Y no sé, más o menos un poquito así. No está bueno, ¿sí? Está bueno que aprendamos a medir, que sepamos medir, que sepamos expresar las mediciones. Imaginen ustedes que un arquitecto, para poder construir una casa, le diga al constructor, bueno, esta pared hacela más o menos larga así, y la otra pared hacela un poquito más larga, y la otra pared hacela un poquito más corta. Es decir, no es posible, ¿no? Es necesario que tengamos instrumentos de medida. Y vimos la clase anterior, no que tengamos instrumentos de medida, que tengamos unidades de medida y que nos pongamos de acuerdo cuáles son las unidades de medida que vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver si podemos dejar bien en claro un concepto que es sumamente importante en la física, ¿sí? Lo que son las magnitudes y las unidades, ¿sí? Magnitudes y unidades vienen de la mano, siempre andan las dos juntas. ¿Qué es una magnitud? Dijimos, magnitud es todo lo que se puede medir. Entonces, por ejemplo, una magnitud es una longitud. ¿Y la unidad qué es? La unidad es con lo que mido la magnitud. Si yo estoy midiendo longitud, y la estoy midiendo con un lápiz, el lápiz es la unidad. Si lo estoy midiendo con un metro, el metro es la unidad. Si lo estoy midiendo con un borrador, el borrador es la unidad. Si lo estoy midiendo con centímetros, el centímetro es la unidad. ¿Se entiende? Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. El tema entonces sería magnitudes y unidades. Vamos a escribir de nuevo, a recordar qué eran las magnitudes. Esto recuerden ustedes que magnitud, ¿qué era? ¿Sí? Esto ya lo saben ustedes. Es todo lo que se puede, medir. ¿Sí? Por ejemplo, digamos la distancia que existe entre los puntos A y B, ¿ok? La distancia que existe, por ejemplo, entonces, este va a ser el ejemplo A, ¿sí? La distancia entre los puntos A y B. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué distancia hay acá? De acá hasta acá. Muy bien. Yo puedo tomar un lápiz y medir, a ver, la distancia entre A y B es de 1, 2, 3, 4, 5 lápices. 5 lápices. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la magnitud? La magnitud es distancia. Esa es la magnitud.
o la magnitud es longitud, digamos, ¿sí? Longitud es la distancia que hay entre A y B. ¿Y cómo la mido? La mido en lápices. Lápice es la unidad, y este numerito me indica qué cosa, la cantidad de veces que la unidad entra en esa distancia. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿ven? Les pregunto, ¿cuál es la magnitud? La magnitud entonces es longitud y la unidad lápices. Muy bien, perfecto. Vamos a otro caso. Caso número 2. Ejemplo número 2. Ejemplo B. Yo quiero medir el peso de un paquete de hierro. Tengo paquete de hierba, el paquete de hierba, por ejemplo, paquete 1. Muy bien. Y acá al lado tengo otro paquete. Paquete 2. Vamos a medir el peso de los paquetes de hierba. ¿Cuál es la magnitud en este caso? La magnitud es peso, ¿ok? O masa en realidad, masa. ¿Cómo hacemos para medirlo? Con un método, digamos, no convencional. Tenemos por aquí una balanza. Tenemos una balanza. Muy bien. Esta es la balanza. Tenemos el plato de la balanza. Y vamos a poner acá el paquete 1. Paquete 1. Muy bien. El paquete 1. ¿Cómo lo peso? Bueno, no tengo con qué pesarlo, entonces ¿qué voy a usar? Tornillos. Yo digo que el paquete 1, vamos a poner acá tornillos. Y decimos que el paquete 1 pesa 35 tornillos. Y que el paquete 2, como es más grande, pesa 53 tornillos. ¿Está bien? ¿Hemos podido pesar? Sí hemos podido pesar. ¿Hemos podido medir longitud? Sí hemos podido medir. En este primer caso, la magnitud es la longitud, ¿sí? Y la unidad el lápiz. En este segundo caso, la magnitud es el peso y la unidad son los tornillos. Fíjense, 35 tornillos, 53. Acá hay un número que acompaña la unidad. Pero ¿cuál es la enorme dificultad de todo esto? La enorme dificultad de todo esto es que nosotros
Si una persona lee nuestra información, no sabe el tamaño de los tornillos, no sabe tampoco el tamaño de los lápices, entonces no puede determinar de qué manera he establecido yo la longitud de la distancia entre los puntos A y B o el peso de los paquetes de hierba. Entonces es necesario utilizar unidades, que sean comunes a todas las personas y con las cuales todas las personas estén de acuerdo. Así aparecen los sistemas de unidades. Por ejemplo, para medir longitudes utilizamos el metro. ¿Está bien? El metro. Y el metro lo utiliza todo el mundo. Todo el mundo sabe cuánto es un metro. Todo el mundo sabe cuánto mide un metro. Entonces, para medir longitudes, ¿qué hacemos? Utilizamos un metro. Por ejemplo, fíjense, miren. ¿Ven? Yo aquí tengo un metro de los que utilizan los albañiles, los carpinteros, las personas que trabajan en el taller, por ejemplo, ustedes, ¿sí? Un metro, ¿ven? Ahí está. ¿Cuánto es un metro? Miren la longitud de un metro, ¿cuánto es? ¡Wow! Es largo, ¿eh? Miren la distancia que hay entre mis dos brazos. Mucha distancia. Bueno, muy bien. Esta distancia se llama un metro. Todo el mundo va a utilizar el metro para poder medir. Para medir masa utilizamos el kilogramo. Muy bien. Así, de esta forma entonces se establece las unidades del sistema internacional. Fíjense, por ejemplo, cómo expresamos una longitud. Yo digo que una longitud es de 5 metros, ¿sí? También digo que una determinada masa es de 3 kilogramos. ¿Está bien? Una determinada masa es de 3 kilogramos. ¿Qué estoy diciendo? Que la masa de ese cuerpo es equivalente a 3 veces la masa de 1 kilogramo. Estoy diciendo que la longitud de un determinado cuerpo o la distancia que separa dos puntos es de 5 veces la longitud del metro.